Hola, hoy quiero hablar sobre factores que ayudan al aprendizaje, factores que son de sentido común, pero que a veces lo pasamos por alto, quizás porque son muy obvias, es muy obvio, es muy de la vida cotidiana. Dormir, tomar agua, caminar o hacer pesas, comer alimentos que tengan grasas naturales, como es en el caso del aguacate, la mantequilla. El cerebro está formado por grasa y agua. Tomar agua, descansar. Descansar, no solamente el descanso como descansar el cuerpo y la mente, sino también descansar del idioma que estamos estudiando. Darnos unas pausas del estudio para que el cerebro tenga la oportunidad de organizar la información que está recibiendo. El silencio. El silencio entra dentro de esta categoría de descanso porque cuando estás continuamente expuesto a sonidos, a palabras, a podcasts, a videos, a música o al ruido ambiental, en el caso de que tú vivas en un país hispanohablante, si estás aprendiendo español, o un país angloparlante, si tú hablas inglés, y quieres aprender inglés, todos los ruidos ambientales y de música y al sonido que te expones, eso va creando una especie de cansancio mental. Se puede hablar como de embotamiento, esa palabra es muy importante, embotamiento, que es como algo que es como un estrés que está dentro del cerebro, de tanta información y tanto estímulo, el cerebro se protege cerrando, tapándose, eso se llama embotamiento, para proteger al cerebro, porque nosotros podemos sufrir de estrés por tanta estimulación externa. Es importante también aburrirse, hay que aburrirse para que el cerebro pueda limpiar y organizar. Obvio, en esa organización que el cerebro tiene después de dormir, descansar, caminar, hacer ejercicio, aburrirse, estar en silencio, es probable que muchas de las cosas que tú estudiaste las vas a olvidar. ¿Por qué? Porque el cerebro va limpiando toda la información que no sea importante, no sea de emergencia, no sea primordial. Entonces, lo que hace el cerebro es mantener la información y ser óptimo en tener la información más importante y limpiarla con la que considera que no es urgente. Por eso es importante descansar, retomar, descansar, retomar, porque cada vez que descansamos y retomamos, el cerebro va comprendiendo que esa información sí es importante y la parte que es la recuperación. Perdón. Otro aspecto que también es importante en el aprendizaje, no solo de idiomas, sino de todo, cualquier cosa que estés estudiando, es hablar solo. Si estás estudiando algo para la universidad, habla frente al espejo, habla sobre los temas que estás estudiando, sobre si tienes una exposición, decírtelo a ti mismo frente al espejo, igual con el español. Habla frente a un espejo contigo mismo. Puedes utilizar frases de reafirmación personal. Por ejemplo, yo hablo español, yo me siento seguro, yo estoy bien, eh, yo puedo. Todas esas frases eh, de confirmación positiva que puedas decirte frente al espejo, hazlo. También puedes describir tu día a día en voz alta. Es muy importante hacerlo en voz alta. El fracaso. El fracaso es uno de los aspectos más importantes para poder aprender cualquier cosa y obvio que un idioma.
¿Por qué el fracaso es tan importante? Porque en la medida que nosotros fracasamos intentando hablar español, inglés o francés, en esa misma medida el cerebro va teniendo experiencias y va aprendiendo lo que funciona y lo que no funciona. Se dice que para dominar una habilidad se necesitan 10.000 horas de práctica. Yo no sé si ustedes saben que las personas que estudian para manejar aviones, los pilotos, sus cursos y su nivel de experiencia se mide en horas de vuelo. Cuando un curso, por ejemplo, de pilotear un avión es de 100 horas. Tienen que cumplir 100 horas de vuelo para graduarse. No sé exactamente cuántas son las horas de vuelo para graduarse. Puedo preguntar aquí en internet cuántas son las horas mínimas de vuelo para ser un piloto comercial. Vamos a ver los pilotos comerciales. Sí, estuve cerca de un piloto para obtener la licencia comercial, porque digamos que hay cursos que van preparando a la persona y luego tienen que hacer prácticas para luego obtener la licencia. O sea, un curso es una cosa y la licencia es otra. Entonces, un piloto privado se le exige al menos 40 a 50 horas de vuelo. Para trabajar en una aerolínea, en un piloto comercial, lo mínimo son entre 150 y 200 horas de vuelo. Ahora, para un piloto militar, bueno, ahí hay helicópteros. Ok, para un piloto militar necesita 85 horas de vuelo real y en simulador, las dos formas. Entonces, fíjate que a mí me gusta mucho pensar en horas y para mí uno de los mejores ejemplos son los de los pilotos. Recuerdo que una vez escuché en unas noticias que estaban celebrando de un piloto, que creo que era algo como 10.000 horas de vuelo y creo que era ya su momento de retirarse. Entonces, a mí me gusta pensar en horas, como se hace el trabajo de los pilotos, que el número de vuelo es lo que determina la experiencia y la habilidad. Tiene que ser igual con los idiomas. No solamente en las horas donde tú estás expuesto, porque una cosa muy diferente es estar expuesto al idioma. Hay muchos youtubers y hay muchos científicos, y hay muchos profesores que hablan sobre el input. Input, vamos a buscar una palabra en español para esta expresión, input. El input es la información que tú recibes, la información que entra a tu cerebro, que es la lectura y la escucha. Ese es el input. Y se habla mucho del input comprensible, pero digamos que cuando se habla de input comprensible es un poco abstracto, pero ¿qué es comprensible para ti? ¿Cómo hago yo cuando soy un estudiante cero para encontrar contenido de input comprensible? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajar o estudiar o planificar con lo abstracto. Me gusta lo abstracto cuando soy escritora o cuando trabajo con arte o con la poesía, porque yo escribo. Pero para aprender, para planificar, para organizar clases, me gusta lo concreto. Por eso me gusta pensar en trabajar en horas. Pensar, bueno, yo
voy a estudiar A1 o el nivel A2, voy a lograr un A2 perfecto con 200 horas. Y también me gusta pensar, por ejemplo, no pensar en el B2, sino pensar en el nivel A2 según el marco referencial europeo, 100%, perfecto. Entonces, digamos que son como unas metas que en vez de pensar en grande con el B2, pienso, soy un poco realista, no quiero decir que soy conformista, pienso en un A2, pero perfecto, ahí sí exagero la meta. Y entonces tengo que pensar en el tiempo y en el número de horas. Como les dije antes, hay una teoría donde dice que para tú dominar una habilidad necesitas 10.000 horas de práctica. Ahí me devuelvo con el input comprensible. Y también vamos a buscar la palabra input, ¿cómo lo decimos en español? No existe exactamente una palabra que lo pudiera traducir, aunque se puede estudiar, pero la traducción exacta sería aproximada, que lo más que se acerque sería la información que entra a tu cerebro, input. Entonces, la información que entra a tu cerebro, comprensible, que sea mínimamente comprensible por tu cerebro. Ese es el input. Entonces, ¿cuál es el problema del input? El input es muy importante siempre y cuando de manera paralela haya output. El output es lo contrario al input. El output es la salida. ¿Cómo llamaríamos esto en español? Porque a mí me gusta siempre tener una referencia de las palabras que usamos mucho en la vida cotidiana, en las clases de español, en las redes sociales, que siempre se usan en inglés, buscar una aproximación en español. En el caso del output, yo pienso que sería la información de salida o lo que podemos producir, lo que nosotros podemos producir en cuanto a un idioma. Entonces, ¿cuál sería el output en idioma? Sería hablar y escribir. Y también tenemos unas actividades que están en el output, pero ¿cómo le podríamos llamar a este tipo de práctica? No es exactamente una información de salida, pero digamos que está como sustentada en prácticas algo pasivas. Y también es como una mezcla entre la información de salida, la información de entrada y con prácticas activa-pasiva, las dos. ¿Cuáles serían? Aquí lo tengo anotado. Sería la copia, la transcripción y la lectura en voz alta. Y hay una tercera que es activa, no, y una cuarta, que es el dictado, que es pasiva porque solo estás escuchando, pero se vuelve activa porque tienes que reconocer los sonidos y convertirlos en grafemas, convertirlos en palabras escritas, que sería el dictado. Y luego tenemos la copia y tenemos la lectura en voz alta, que si bien son actividades pasivas, son actividades que son como entrenamientos. En eso se vuelven activos. Es muy interesante esta clase de actividades porque mezclan entre lo activo, lo pasivo, el entrenamiento. Entonces tenemos la copia, tenemos la lectura en voz alta,
Tenemos el dictado, tenemos hablar solo, frases de hola, ¿cómo estás? Yo me llamo, frente al espejo o frente al teléfono para hacerlo a través de un video. ¿Ok? Entonces tenemos, a ver si hay otra, el dictado, la copia, la lectura en voz alta, hablar solo. Son como las principales actividades para practicar el idioma. Obvio está la redacción. La redacción. Y en esa redacción tú puedes empezar a escribir de manera espontánea, con pequeñas frases. Hola, ¿cómo estás? Y de ahí poco a poco ir aumentando. Por ejemplo, puedes tener una lista de verbos y empezar a escribir, por ejemplo, si tienes 20 verbos que más se usan, entonces tú vas a agarrar y vas a decir, por ejemplo, con el verbo cocinar. Entonces tú escribes yo cocino. Al lado de cada verbo, yo cocino, yo camino, yo bebo, yo tomo, yo limpio. Y puedes comenzar con los verbos que terminan en ar para crear patrones, porque el cerebro funciona con patrones, funciona con cosas que se repiten. Es muy importante ayudar al cerebro a hacer un trabajo óptimo, no cargar el cerebro con trabajos difíciles. Obvio que aprender siempre es una exigencia, entonces el cerebro hay que exigirle y facilitarle el trabajo, hacer las dos cosas a la vez. Igual, cuando tú estás aprendiendo algo nuevo, estás exigiendo el cerebro y el cerebro, digamos que las neuronas crecen en esa medida en que tú le exiges aprendizaje. Entonces, pero necesitamos hacer como una actividad entre una zona de confort y una zona de exigencia, una zona de confort y una zona de exigencia, como si fuera una lasaña por capas. Y así se va construyendo el manejo de las habilidades. Entonces, comenzamos con los verbos que terminan en ar. Cocinar, yo cocino, yo camino, yo tomo, yo bailo, yo canto, o sea, con esos verbos cantar, amar, bailar, caminar, y lo puedes escribir en tu cuaderno. En otra página, entonces vas a tomar los verbos que terminan en er, beber, comer, correr, correr, estos tres verbos para comenzar. De yo bebo, yo como, yo corro. Luego nos vamos con los verbos que terminan en ir. Escribir, vivir, dormir. Yo escribo, yo vivo, yo duermo. Y en otra vamos a tomar los verbos irregulares más importantes, que son el verbo ser, el verbo estar, el verbo ir, el verbo poner, el verbo romper, ser, estar, ir, poner y romper. Vamos a dejarlos hasta ahí, pero son como alrededor de unos 8 que son los más importantes. Entonces sería yo soy, yo estoy, yo voy, yo pongo, yo rompo y yo sé. El verbo saber es muy importante, yo sé. Y ya este es el ejercicio de escribir. En otro momento haces los mismos verbos, o sea, tienes una plantilla de verbos y lo haces con el pasado simple, que es el pasado que más se usa. Entonces, cuando tú lo haces por patrón, primero los verbos que terminan en ar,
los verbos que terminan en er, los que terminan en ir y los irregulares. Entonces vas creando un patrón y tu cerebro lo va absorbiendo poco a poco, porque tu cerebro es un especialista en encontrar patrones, cosas que se repiten. Es una máquina perfecta, es una computadora increíble que se autolimpia, que se autogestiona, pero que es especialista en encontrar patrones. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí tenemos la parte de escribir de manera espontánea. Recuerda que tenemos la copia, tenemos la lectura en voz alta y luego tenemos otra que es muy importante, que es leer y escuchar. Yo creo que es muy importante tener estas dos formas de el ingreso de información y ese ingreso de información y la salida de información activa. Esta es una actividad pasiva, pero que se vuelve activa porque se funden dos importantes, que es la escucha activa y la lectura concentrado en esos sonidos. Yo recomiendo cuando se hace tanto el dictado como la copia, la lectura y la escucha que se hace a la vez, hacerlo por periodos cortos, de 5 minutos, pero focalizado por completo. O sea, tú te vas a concentrar en 5 minutos solamente en eso. Si luego tú puedes hacerlo por 10 minutos, 15 minutos, una hora, magnífico, pero tienes que intentar hacerlo de manera consciente y focalizado 100% en esa actividad. Luego, bueno, volvemos entonces con los otros secretos que te van a ayudar, que ayudan al cerebro a aprender cualquier cosa, obvio que los idiomas. Que bueno, ya hablamos del fracaso, porque en la medida en que fracasamos, el cerebro va aprendiendo qué es lo que funciona y lo que no, y también va perdiendo el miedo a enfrentarse a algo desconocido. Escuchar música clásica o música barroca o música de la que tú prefieras. La música que nosotros conocemos como la que toca Mozart, piezas musicales como la de Beethoven, la de Vivaldi, ese tipo de música se llama música académica. Y la música clásica es un periodo. La música barroca es otro periodo. A mí particularmente me gusta la música barroca, me gusta mucho Bach y me gusta mucho Vivaldi. Son como mis favoritos. Hay algunas piezas de Mozart que me gustan y algunas piezas de Beethoven que me gustan, pero no todas. En cambio, con Bach me gusta absolutamente todo. También música como instrumental, de un solo instrumento, ayuda bastante a que el cerebro se organice. Estar en silencio, es muy importante estar en silencio, ir a caminar a la naturaleza. Caminar también es importante porque nosotros cuando caminamos o cuando hacemos ejercicios de pesas, no es necesario hacer un ejercicio donde los músculos crezcan y seamos como unos deportistas con músculos grandes, no, pero tenemos que hacer ejercicios de musculación porque eso ayuda a mantener las hormonas saludables y también ayuda al cerebro. Es increíble cómo la gente separa el hecho de hacer ejercicios en un gimnasio, hacer ejercicios de pesa, y lo aleja de la actividad intelectual, cuando son dos cosas que van muy, muy unidas. Es importante, todas las personas que hacemos actividades intelectuales, hacer ejercicios de fuerza. Es muy importante, no solamente caminar, sino hacer ejercicios de fuerza. Y las personas que hacen ejercicios de fuerza, leer, escribir, estudiar. Es muy importante estudiar a cualquier edad. Vamos a ver, vamos con la grasa. Es importante comer aguacate,
mantequilla. Bueno, hay mucha gente que es vegana o vegetariana, pues ahí tienen que buscar la manera de conseguir grasas sanas, porque el cerebro necesita grasa y necesita agua. Hay que tomar agua. Cuidado con los complementos, las vitaminas, complementos, suplementos que te ofrecen para darte energía. Todo lo que tú necesitas están en los alimentos, todo, los vegetales, las frutas. Si eres vegano, pues tienes que investigar, tienes que ir al nutricionista para saber qué es lo que te puede ayudar en la salud de tu cerebro, como son los frutos secos. A mí no me caen muy bien los frutos secos, tengo que ser muy prudente con los frutos secos. Entonces, cuidado con esos productos que te venden como productos que te van a ayudar a tu inteligencia, al cerebro, a la memoria, porque por lo general son productos que tienen mucha azúcar y cafeína. Entonces yo me pregunto, si la gente deja de ponerle azúcar al café por el sabor, está bien. Pero si lo hace porque quiere ser saludable y no usar azúcar en el café por un asunto de salud, ¿por qué toma entonces después una serie de productos que cuando tú lees los ingredientes, lo que tienes es azúcar con cafeína? Es absurdo. Y conozco mucha gente que no consume azúcar en su vida diaria y se siente cansado y compra unos productos para tener energía que están mucho más llenos de azúcar y solamente porque tiene una etiqueta de productos que te ayudan a tener energía o alimentar el cerebro, de todo ese equilibrio. El cerebro necesita, no sé cómo llamarlo, azúcar no sería, porque azúcar es un producto. Eh, mm, no, ahorita no recuerdo, vamos a buscar acá el, el nombre real de lo que trato de decir, porque además eso es un producto que es un químico, un producto que produce el cuerpo. Ujú. Vamos a ver si aparece acá, porque glucosa, glucosa. La glucosa es muy importante para el cerebro. Es, es una molécula que produce el cerebro, que produce el cuerpo. Es una molécula que produce el cuerpo. Cuando sintetiza la comida y alimenta las células, viaja a través de la sangre y alimenta las células, alimenta los músculos y alimenta las neuronas. La energía cerebral consume gran parte de la glucosa. Entonces, nosotros tenemos que ir al médico, al nutricionista, a un médico serio que nos ayude a tener una glucosa sana en el cuerpo. Yo de eso no puedo hablar porque no soy médico, pero digamos que yo he leído y he investigado bastante sobre el tema porque uno siempre escucha el azúcar es mala, que esto es malo, que aquello es malo, pero por seguir esas modas yo me enfermé 2 veces. Porque yo escuchaba mucho cuando tenía 20 años que comer carne era malo, que comer azúcar era malo, y entonces empecé a tratar de tener una alimentación muy sana con solo frutas y verduras, y lo que sucedió es que casi me muero. Tuve una descompensación en el cuerpo, perdí músculos, tenía muchos problemas de concentración, llegué a tener depresión por esta situación. Cuando yo ya decido ir al nutricionista, pues tenía que hacer un gran esfuerzo para recuperar todo este problema que yo tuve con la alimentación, pensando que estaba alimentándome sanamente. No tomaba café, no tomaba gaseosa, solo vegetales, solo verduras, fruta, y fue un caos total. Hoy en día yo los frutos secos y las frutas tengo que comerlas con mucha prudencia.
No todos los cuerpos son iguales, pero entonces es importante que tú entiendas que la glucosa es importante para los músculos, para las células, pero principalmente para el cerebro, porque el cerebro es glucosa, glucosa, grasa y agua. De eso se compone el cerebro. Tienes que tomar agua. A veces uno ve que, bueno, que la gente va y hace deporte o está estudiando y toma bebidas energéticas. ¿Para qué? Agua y descanso. Agua y descanso. Yo creo que lo más irónico de todo es que para estudiar, aprender idiomas y mantener el cerebro sano y el cuerpo sano, no se necesita gastar dinero extra ni hacer cosas extra. Es como lo obvio, dormir, comer equilibradamente, caminar, hacer ejercicios de fuerza de manera moderada, porque esa es otra cosa. Entonces, nos vamos a hacer ejercicio y vamos a terminar con lesiones en las rodillas y en los músculos porque creemos que hacer ejercicio todos los días y exigirle al cuerpo es sano. No es sano. Exigirle al cuerpo todos los días, exagerar en el ejercicio es envejecer al cuerpo. No es sano. Entonces, hay una cantidad de publicidad y de información en todas partes, y no solamente ahora en la era digital, sino siempre lo ha habido sobre lo que es saludable y no, y que confunde a la gente, y la gente se va a los extremos. Hay una palabra mágica que se llama mesura, la mesura, que es equilibrio. Y hay otra palabra que me gusta mucho, voy a anotarla acá, que es, bueno, tenemos la primera que es la mesura, luego tenemos la otra palabra que es el discernimiento. Bueno, hay otra que se llama sentido común. La mesura, el discernimiento y el sentido común. Nos ayuda a tomar buenas decisiones. Entonces, vamos a retomar con respecto a todo lo que hemos visto. Entonces, necesitamos para aprender cualquier cosa en la vida, pero principalmente aprender un idioma como el español, el inglés o el francés, dormir, caminar, tomar agua, comer grasas sanas, descansar, aburrirse, no hacer nada, mirar una pared en blanco, es importante. Irte a una panadería o un café a tomar un café sin hacer absolutamente nada. El aburrimiento es muy importante. Tener periodos de aburrimiento todos los días. El silencio, la música clásica, hablar solo, fracasar y tener horas de prácticas activas. Mezclar la información que entra pasiva y activa y la información que sale de manera activa y pasiva. En esto lo quiero retomar porque puede ser confuso. Tenemos la información que entra, puede ser pasiva y activa. Y la información que sale puede ser activa y pasiva. Voy a aclarar algo. Esto no lo leí en ninguna parte. Esto no forma la teoría de ningún científico. Esto es una conclusión a la cual yo llegué. O sea, la información que entra, el input, puede ser pasivo y puede ser activo. ¿Cuándo es pasivo? Cuando tenemos un audio, escuchando un audio, y cuando estamos escuchando una canción, eso es pasivo. Pero cuando yo leo y escucho la letra de la canción o el podcast y voy viendo la transcripción, eso sería más activo. Cuando saco la información, el output, de manera activa. Cuando leo en voz alta, cuando hago transcripciones, es pasivo. Cuando yo hablo solo, cuando intento hablar con una persona, cuando expreso mis ideas, aunque sea en el espejo, cuando trato de redactar con mis propias palabras en ese idioma que estoy aprendiendo, eso es activo. Y todas esas fases son muy importantes. Ahora, con todo esto ya estudiado, ya tomado en cuenta,
Es importante tener un sistema, ¿verdad? Yo siempre hablo de sistemas. ¿Qué es lo más importante cuando nosotros aprendemos un idioma? Yo creo que lo más importante, pero también es lo más difícil, y es centrarse en la fonética, en la pronunciación. Es lo más importante. No en tener un vocabulario amplio, no en saber todas las reglas gramaticales. Lo primero es dominar la pronunciación. Y en esto no quiere decir que tú tienes que ser 100% perfecto en la pronunciación, sino dedicarle tiempo a tratar de dominar el 100% de la fonética. Si tú te concentras en aprender la fonética un 100%, en ser perfecto, vas a fracasar. Pues digamos que vas a fracasar un 50%, fracasas un 60%. Quiere decir que tú vas a dominar la fonética, la pronunciación de ese idioma un 40, un 50, un 60%. Es un fracaso divino, excelente. Ese es el tipo de fracaso que nosotros debemos perseguir, siempre poniéndonos de meta un 100% de la perfección, pero no un 100% de la perfección de la pronunciación de un B2, un 100% de la perfección de un A1, de un A2, concentrado allí. Si fracasamos, digamos que fracasamos un 20%, logramos un 80%. Entonces ahí entra el fracaso en cada una de estas facetas. La fonética de cada idioma. Obvio, hay idiomas que son más complejos, como el chino o el árabe, y aquí entra una realidad que es muy importante tener en conciencia, y por eso es que es importante que los hispanohablantes que queremos aprender inglés, que queremos aprender francés o chino o japonés, tenemos que tomar conciencia. Y es que nuestro idioma tiene un espectro de sonidos como, no quiero decir la palabra reducido, pero digamos que el idioma, por ejemplo, el árabe, el chino, tiene un espectro de sonidos más amplios. Nosotros tenemos 5 vocales muy bien definidas: A, E, I, O, U, aunque nosotros tenemos unos diptongos y unos hiatos que no se consideran cuando enseñamos español. Yo sí los enseño. Yo le enseño a mis estudiantes que tenemos 5 sonidos vocálicos, pero también tenemos alrededor de 5, 7 sonidos importantes que dominar, que son los diptongos y los hiatos. Yo digo 5 o 7 que tenemos que dominar porque son los más complejos. Por ejemplo, el sonido I, E, IE. ¿Por qué yo los pongo? Porque yo los enseño como sonidos vocálicos sumados a los sonidos de las vocales. Porque nosotros en español no decimos todos con A, E, I, O, U. Nosotros tenemos que dominar unos sonidos que son complejos, como es la IE y la EI. Por ejemplo, reina. Nosotros no decimos reina, que sería lo lógico. Si nosotros pensamos en la lógica que nos dicen de la enseñanza del español, que son sonidos exclusivamente 5 sonidos vocales y ya, entonces lo lógico sería que yo dijera reina, y no es reina, es reina. ¿Por qué? Porque cuando yo digo esa EI, no es EI, es EI. EI. Si yo reflexiono como hispanohablante que ha estudiado inglés y francés, y estudio latín y estudio hebreo, quiere decir
que ese sonido es un sonido nuevo. Claro, yo con eso quiero tener cuidado porque las academias y los profesores y la teoría lingüística, pues nos dicen que el español solamente tiene 5 vocales, pero cuando yo le voy a enseñar a mis estudiantes, no me sirve decirle, estas son las 5 vocales y este es el único sonido que existe y punto. Entonces el estudiante ve palabras como jaula, como reina y no lo puede pronunciar. Reina, jaula, cielo, aeropuerto. No puede decir reina, porque va a decir reina. Y aunque yo trato de modelarle la pronunciación en su cabeza, solo hay esos 5 sonidos. Pero cuando yo al estudiante le digo, mira, este sonido es nuevo. O sea, tenemos 5 vocales y vamos a sumar este sonido que es un diptongo. Y lo que vas a hacer es que con el sonido de la E, con el aire de la con ese mismo sonido, con ese mismo aire, vas a cerrar la boca. Rey, vas a sacar, no vas a cerrar la boca, vas a cambiar el sonido. Entonces tengo ahí sí, se cierra un poco la boca, pero se va hacia los lados. El inglés, por lo general, la mandíbula baja. En español, los labios se van hacia los lados. Entonces tengo ey, ey. No digo i, sino que hago un mismo sonido. Ey, ey, y esto, este ejercicio yo se los hago a mis estudiantes y luego aquí, por ejemplo, tenemos 5 sonidos vocálicos y ya tenemos 2 sonidos, la E con la I y la I con la E. Y hacemos estas prácticas. Yo trabajo mis clases de español con muchas prácticas de fonética como si fueran clínicas de fútbol. De hecho, mi método de enseñanza de español está inspirado en el fútbol. En una oportunidad que yo estaba en Mérida, Venezuela, y vi unas prácticas de fútbol que se llaman clínicas, y esas clínicas eran a través de circuitos. Y yo me puse a observar esas prácticas de fútbol, esas clínicas de fútbol a través de circuitos y copié ese método para dar mis clases de español. Entonces, lo que yo hago con mis estudiantes es hacer esa práctica con ei, y luego ie, y cuando ya el estudiante logra hacer esto, y no sino pegarlo, entonces ese estudiante ya puede decir reina, porque además ahí se junta la R, que es de difícil de pronunciación para los extranjeros. Entonces ya puede decir, si no puede decir reina, por lo menos va a decir reina, pero se va a entender porque en el español lo más importante son las vocales y estos sonidos intermedios. Yo voy a hacer el trabajo de contar cuántos sonidos se necesitan para, aparte de las vocales, sonidos con diptongo, cuántos sonidos hay para tener una buena pronunciación en español. Como en el caso de au, porque no es u, es au, 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 jaula, jaula. También la dificultad con la pronunciación de jaula es la J, jaula, sobre todo para los franceses. Luego tenemos, por ejemplo, este diptongo que es aeropuerto, AE, AE, no es AE, es AE, aero, aero. Y luego tenemos también la dificultad de la R suave, que esa R suave existe en inglés. Esa era, Siri, Siri, Siri.
aeropuerto. Voy a hacer ese trabajo y para saber cuántos sonidos de diptongos y hiatos es necesario dominar para tener más facilidad a la hora de hablar español. Los estudios que yo he hecho de inglés y de francés me han ayudado a pasar muchas de esas cosas que te enseñan en inglés y en francés para la enseñanza del español. Por ejemplo, en el francés con la liaison, yo utilizo ese conocimiento. En español la liaison sería conexiones, creo, o ligaduras o conexiones de palabras, porque nosotros no decimos, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Cómo estás? Nosotros decimos, ¿qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nosotros necesitamos pegar. Yo sé que el español se percibe como un idioma muy rápido, pero realmente el español es un idioma que más que rápido es que se junta, se conecta. Yo creo que todos los idiomas, el inglés es lo mismo, el francés, pues obvio que la liaison, la conexión, las palabras se conectan, es necesario conectar. Los hijos, nadie dice los hijos, la gente dice los hijos, los hijos, se conecta. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Entonces, aquí voy a hacer otra vez la revisión. Ya hablamos del silencio, de aburrirse, de descansar, hablamos de la glucosa y hablamos de la fonética. Es importante como que dominar esos pequeños detalles y también entender que la R española no es obligatorio dominarla. Tú puedes tener un excelente español y tener tu R suave, como la pronunciación del inglés o la pronunciación del francés, porque también hay una cosa que nadie habla de la R francesa, y es que hay muchos colombianos, venezolanos, mexicanos, argentinos, que no pueden pronunciar la R española por un asunto fisiológico. Hay una especie de membrana aquí, una membrana que si es muy corta no permite pronunciar la R. Generalmente eso se opera a los niños, pero siempre queda como una algo en el cerebro que la pronunciación queda así y es muy difícil que esos niños digan rosa. Ahí yo conozco periodistas que tienen una pronunciación de R disimulada. A través de los años logran disimular esa pronunciación de R. No dicen rosa, no dicen rosa, no dicen rosa, dicen rosa, rosa. El ruido, dicen ratón. Fíjate que aquí estoy haciendo una pronunciación suave. Ratón, 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 ratón. Y está bien. Rosa, rosa. Pero la pronunciación correcta sería rosa. Pero nadie dice rosa. Los niños cuando comienzan a hablar tienden a decir rosa, rosa, como para tratar de dominar esa parte. Los niños de 3, 4 años. Pero la pronunciación tú la puedes hacer suave. Ahora, cuando tú tratas de exagerar la pronunciación en español, aquí voy a meter otro, que es lo simple, lo sencillo, mantener todo sencillo, porque cuando tú exageras la pronunciación, no se oye bien. Ay, voy a aprender, yo hablo español muy bien porque yo pronuncio la R perfecta, carro, la rosa. No, rosa, 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 rosa. El carro. El carro es bonito, el carro es rojo, el carro es rojo. Lo más sencillo posible. Yo creo que para mí lo más importante es la pronunciación de las vocales, de los diptongos y de los hiatos. Y en eso me concentro. Porque en el inglés, entre el inglés y el español hay muchas
consonantes que se parecen. Y la ventaja de las personas que hablan inglés es que todos los sonidos que existen en español existen en inglés, menos la R, pero ya hablamos que se puede hacer una R suave y no pasa nada. Está bien. El gran espectro de sonidos de las consonantes existen en inglés y más bien con las personas que hablan inglés, lo que hay que ayudar es a que simplifiquen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre los franceses y las personas que hablan inglés, la P y la V en español es igual. B, B, que es la B, B, y luego la V o la B pequeña, como se dice en Colombia, V, V. Esa diferencia que hay en inglés y en español, perdón, en inglés y en francés, no la hay en español. En español es B y B. Es igual. O sea, a ti alguien te dice, ay, no, se pronuncia diferente. No, 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 no. En lingüística del español es lo mismo. Vaca, vaso, burro. Es lo mismo. Cabello, bello. Es lo mismo, es la misma pronunciación. Y lo mismo pasa con la S y la Z, que en francés es Z, les yeux, les z, désert. Ese sonido Z, que es generalmente una S sola en francés, Z, y que en inglés la pronunciación de la Z es más, no, creo que se dice más dura, sí, dura, como el sonido de la S dura, Z, que es Z, 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 que es un sonido S que tiene, es un sonido S que está aquí arriba, pero que tiene también sonido acá, Z, sonoro, es una S sonora. Z, z, z. En cambio, la S española es solo acá, sapo, z, la de francés. Entonces, digamos que el francés y el que habla inglés, lo que tienes es que lograr simplificar esos sonidos porque en español el espectro es más corto. Tenemos solamente un sonido S, sapo, y luego tenemos zapato para el español latinoamericano, porque en el español de España hay una variedad más de sonidos con respecto a la Z de zapato, zapato, y también del sonido de la J. En español de España, el sonido de la J no es igual que en Latinoamérica. La J de Latinoamérica es como la H del inglés, hi, hello. Ese sonido nosotros lo tenemos para jabón, para juego, juego, y solamente es aire, aire, juego, jabón. Pero en España tiene sonido, aparte del aire, tiene sonido, hay sonora, jabón, juego, juego, jamón, jamón, que es el mismo sonido que es de la R francesa. Y por eso cuando un francés, cuando comienza a estudiar español, se le es muy difícil decir pájaro. El francés dice pájaro, paja, porque esa es la J, ja, ja, jo, porque no puede hacer la R española, la hace todavía francesa. Entonces, ese sonido él poco a poco tiene que entrenar ese sonido ja en vez de ja, ja, solo aire, ja. Y luego jo pasa esa R francesa de jo a arriba, ro, ro, pa, y suavizarlo, pa, ja, ro, pájaro, pájaro. Y en este punto quiero agregar algo más.
que es la terapia del lenguaje. Yo tuve la gran suerte de estudiar y trabajar en una época en Venezuela donde los profesores de educación especial como yo tuvimos la gran bendición, la maravilla de ver terapia del lenguaje. En cada una de mis asignaturas en la universidad yo profundicé. Cuando terminé la universidad, volví a estudiar cada una de estas asignaturas y profundizarlas en los libros que yo tenía de la Universidad Nacional Abierta. Y también tuve la oportunidad de trabajar en una institución CRL, CRL y CAIDEBI. Nosotros cuando estudiamos educación especial o dificultades del aprendizaje, nos vimos en la necesidad de pasar por cada una de las instituciones. Y yo estuve muy cerca y tuve la oportunidad de tener, recuerdo, una maravillosa profesora llamada Cecilia, que ella nos enseñaba terapia del lenguaje, porque nosotros teníamos que trabajar con los niños en las escuelas lo que era todo lo básico de terapia del lenguaje. Y yo creo que estos conocimientos que yo tuve gracias a Cecilia y también a la doctora, ay, se me olvidó el nombre de mi doctora, Loida, mi doctora querida Loida, y Cecilia, que era la terapista del lenguaje, una mujer extraordinaria, una mujer exquisita, con un conocimiento sobre la terapia del lenguaje, y con ella pudimos aprender lo que es la terapia del lenguaje. La terapia del lenguaje la uso yo para la enseñanza del español porque es muy parecido. Cuando tú enseñas un idioma, es muy parecido a la terapia del lenguaje. Bueno, es todo por hoy.